en su programa Verdades Bíblicas. Al propósito que tienes y conforme a la fe, en el nombre de Jesús, enfermos, necesitados, problemas, ante el trono de tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a hablar en esta mañana del misterio de lo que es la ministración. Usted sabe que el Evangelio de Juan, tiene muchos símbolos, muchas cosas que se hicieron ahí representan algo mucho más profundo que lo que sucedió en el acto. Por ejemplo, el Señor le dio la vista a un ciego, iba a hablar de que Él era la luz. Él levantó a Lázaro a la vida otra vez, iba a hablar de la resurrección. O sea, lo que estaba sucediendo en Hechos, que Él hacía, milagros, simbolismos, representaban algo más profundo. Entonces leemos en el capítulo 13 de Juan, versos 6 y 7 hasta el 8. Vino Cristo a Simón Pedro y le dijo, vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pero Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Leamos el 9. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le respondió, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Pueden sentarse, mis hermanos. Quisiera que pensáramos que el Señor vino a escenificar sucesos terrenales para ejemplificar lo que se iba a desenvolver en el terreno del Espíritu. Entonces, el lavatorio de pies que vamos a ver ahora debe representar algo mucho más profundo que un servicio de limpieza de pies. Cualquiera se puede lavar los pies en casa, pero ¿qué significaría que Cristo lavara los pies de sus discípulos? Por supuesto que está hablando de una limpieza, no necesariamente la del agua, porque esa era obvia. Limpiar los pies con agua, a cualquiera se le ocurre qué quiere decir, ¿verdad? Pero lo interesante es que está hablando de otra limpieza, que no es ni de pies literales, ni de agua literal, pero está poniendo el ejemplo lavando los pies con agua literal, a pies literales, de algo que simboliza o que representa la descontaminación del alma. Vamos a ver algo de eso. Entonces el Señor, como venía el Mesías incomprendido, aún por sus discípulos, va a representar su venida a la tierra, el papel que iba a desarrollar y su regreso. Lo iba a hacer en un escenario terrenal. Y lo hizo de la siguiente manera. Llegó él con sus discípulos al aposento y se sentó
a la mesa, con su traje normal, su manto, todo. Los discípulos se sentaron alrededor de él, pero inmediatamente va a escenificar que él estaba con toda su gloria sentado allá con el Padre antes, y va a bajar a hacer una tarea. Entonces la va a escenificar, la va a hacer gráfica, y los discípulos están mirando qué irá a hacer el Señor. Se quitó el manto, fíjese bien, eso simboliza algo. Dejó su gloria, dejó su autoridad y poder celestial, se despojó del manto. Y hay una lección gráfica. Dice, vamos a leerlo acá, se levantó, verso 4, se levantó de la cena, se quitó su manto, su grandeza divina, la depuso, no que dejó de ser Dios, pero quitó sus facultades divinas, sus atributos, los dejó. ¿Por qué sería? Porque iba a venir a hacer una tarea muy humilde, iba también a morir. Con sus atributos no hubiera podido morir. Entonces dice que al dejar el manto, tomó una toalla y se la ciñó. ¿Qué sería eso? ¿Qué simbolizará? ¿Qué se le ocurre a usted que simbolizaría eso? Yo veo que se simboliza que ahora se pone atuendo humano de siervo, ya no manto de poder, ya no sitio especial, sino que se baja a nivel de los discípulos y con una toalla. Eso ya no parece un señor, ya no parece un rey, eso parece un siervo. ¿Sabe que eso lo hacían los esclavos de los señores de aquel tiempo? Inmediatamente que se sentaban los señores, tomaban una palangana de agua, se ceñían una toalla y lavaban los pies de los señores. Entonces, este ejemplo de Cristo va mucho más allá de una enseñanza de humildad. Representa más. No solo es que Él como Señor se baja a lavar los pies de los siervos, no, va más allá. ¿Qué vino a hacer al dejar su gloria? Vino a derramar su sangre. Pero fíjese bien que el ejemplo que va a dar no es de lavar con sangre los pies, sino va a ser otra cosa. Claro, el ejemplo es que cuando Él vino, con su sangre quitó el pecado del hombre, lo borró. O sea, una limpieza general del hombre al que se aplicaba la sangre por la fe. Va, ya está limpio, él ya está limpio, pero ahora va a significar que el limpio, el que está perdonado, el que se aplicó la sangre y que ya estás, en ese caso, salvo, necesita algo más. Y entonces es que él toma agua. Ahora, va a lavar los pies con agua, no con sangre. Entonces hay una operación doble. Por eso el Señor, cuando murió en la cruz, derramó sangre y agua. Salió agua, salió el resto de la circulación del Señor en sus venas, salió el plasma, agua, brotó agua. Con esa agua que tipifica, ahí están los tipos, al Espíritu que iba a venir, el Espíritu Santo que iba a venir a operar una limpieza de agua. Le damos un aplauso al Señor.
Todo a través de Cristo. Porque Él lo está haciendo. Por eso Él fue el que tuvo que subir para que el Padre mandara por medio de Él al Espíritu Santo, que iba a lavar los pies. Ahora, ¿por qué se necesita lavar al que está limpio? Y fíjese bien que el Señor dio el ejemplo lavando Él los pies la primera vez. Y después dijo, eso es lo que van a hacer ustedes entre sí. Entonces quiere decir que el Señor dejó el Espíritu Santo operando en los discípulos que se quedaron en la tierra para trabajar en la limpieza, en la descontaminación del alma, representada por el andar, por los pies, por la conducta, mediante el Espíritu Santo. Por eso dice Hebreos, casi todo es limpiado con sangre. El pecado del hombre es limpiado con sangre, pero la descontaminación es con agua. Pero lo interesante es que esta agua no la aplica solo Cristo, hermano. La aplican sus discípulos también. Háganlo entre ustedes, dice, unos con otros. Vamos a verlo aquí como lo ordenó el Señor. Le dijo primero a Pedro que no se quería dejar lavar. Yo sé, Pedro, que estás confuso, no entiendes lo que yo estoy haciendo, le dice el Señor, pero ahora no tienes al Espíritu adentro y por eso no lo entiendes. Lo vas a entender cuando ya lo tengas adentro, después. Pero si tú no te dejas lavar los pies, no tendrás parte en el ministerio conmigo. Esto es índice, hermano, que solo limpios de contaminaciones podemos participar verdaderamente en el ministerio que Cristo nos dejó. No puede una persona inmunda, contaminada, descontaminar a otros. Por eso me llama la atención que entre el círculo de los que están ahí está Judas. Y dice acá que el Señor sabía a los que había llamado. Dice, yo sé a quienes he llamado. Sin embargo, llamé a Judas. Eso está indicando que a Judas se le está dando una oportunidad de que se limpie y que se descontamine para poder servir. Él no quiso, ese es el problema de Judas. Pero lo que indica es que el Señor quiere hacer esa operación en todos los que llama para que le ayuden en el ministerio, pero es el ministro, el que llama, el que lo decide si se quiere dejar limpiar los pies o no. Esta es la limpieza que necesita el cristiano. El cristiano no necesita la limpieza de la sangre, porque ya la sangre le fue aplicada. Ya está limpio. Amén. Dice acá, el que está lavado, verso 10, no necesita otro nacimiento nuevo. Ya está lavado. Solo que le descontaminen su andar, su caminar, sus pies. Eso indica, hermano, que el cristiano se puede contaminar después de haber creído en Cristo.
Eso indica que nuestras congregaciones en el mundo se llenan de gente que, aunque fue perdonada de sus pecados, necesita ayuda para que le descontaminen el alma, le reprogramen el alma. Por eso el que hace eso es el Espíritu Santo, pero por medio de discípulos. Aquí el Señor ordenó: laven los pies unos a otros. Cualquiera diría: bueno, yo sí voy a dejar que me lave mi alma, o diríamos los pies, el Señor. Mejor me voy a confesar con Él nada más, ya Él me está lavando los pies. Él ordenó que lo hiciéramos entre nosotros. ¿Lo ve? ¿Lo oye aquí? ¿Lo lee usted? Los discípulos entendieron que el Señor les estaba ordenando que esto lo debían de hacer unos a los otros. Verso 14. Si yo, el maestro, el que lo sabe todo, si yo, el Señor, el que tiene autoridad, lo estoy haciendo, lávenselos ustedes unos a los otros. Quiere decir que en la administración, que es una administración, cuando una persona pide ayuda a otro hermano, que le lave los pies, que le ayude a estar descontaminado. Ese es el misterio de la administración. Esa persona que está ayudando no está perdonando pecados, no está salvando a nadie, porque Cristo ya lo salva, es el que salva y Él es el que perdona los pecados. ¿Pero qué está haciendo entonces? Está diciéndole lo que debe limpiar en el agua de la palabra y del Espíritu. Es una operación mucho más allá de un acto de limpieza física de los pies. No es una ceremonia simple, sino que cada uno de nosotros, sabiendo dónde ha caminado, sabiendo qué es lo que le ha perturbado en el camino de la vida diaria, debe buscar la descontaminación. Y deben haber discípulos del Señor que estén dispuestos a hacerlo. No todos lo pueden hacer, pero hay quienes desean servir a Dios, orientando, ministrando, ayudando, poniendo su tiempo, aconsejando. Esa administración, hermano, no está haciendo de menos el trabajo de Cristo. Lo que está haciendo es aceptando la invitación del Señor de limpieza propia para ayudar a otros a que se limpien diariamente. Damos un aplauso. Yo siempre me he preguntado, porque aquí no lo narra, si le lavarían los pies a Judas. Yo he buscado mucho. ¿Le lavaría los pies? No dice que no se los lavó, solo dijo que no estaban limpios todos. Se refería a Judas, no estaba limpio. Entonces da la impresión que a Judas no se los lavó. Por eso es que Judas inmediatamente después de eso salió. Ya se evidenció. Antes nadie sabía que Judas era el traidor. Nadie más que el Señor sabía que Judas lo iba a entregar. Pero ahí, cuando ya sucedió este momento tan tremendo, o sea, ya Judas salió, porque no quiso dejarse lavar los pies. No lo narra aquí que no se los lavó, pero se deduce.
Y el Señor dijo que este lavatorio de pies o del alma es para los que están en la sangre de Cristo, los que ya creen. Por eso yo me atrevo a decir que Judas le dieron la oportunidad que creyera, pero no quiso entregar su alma a la limpieza. Y entonces el alma se le descontroló, se le desprogramó totalmente y violentamente lo entregó a Cristo y se perdió y se condenó. Yo siempre he creído, hermano, que todo humano que viene a la tierra tiene la oportunidad de creer en Cristo, pero es Él el que decide sí o no. Importa mucho si nosotros queremos participar en el trabajo del Señor. Si no, no sé cómo va a hacerse, pero aquí dice: Pedro, si tú no te dejas descontaminar, si tú no dejas que yo te esté lavando o que te laven los pies otros, no tendrás participación en el ministerio conmigo, dijo el Señor. ¿Podrá alguien ahora decir que participa del ministerio de Cristo si no se descontamina, sabiendo que hay una operación del Espíritu Santo a través de la palabra, a través de los ministros, para limpiar el andar? ¿Podrá alguien decir: es que yo no sabía, es que yo no? Lo que puede decir es que no lo permite, y entonces no tiene parte. El Señor anda buscando personas que se dejen limpiar los pies. Interesante que en el pasaje de todo el discipulado, de los 12, diríamos, solo uno no quiso. ¿Qué proporción habrá hoy? A los que les dice el Señor: descontamina tu mente, descontamina todas las porciones del alma, descontamina tu intelecto, descontamina tu corazón, descontamina tus contactos diarios, tus relaciones, tu andar. ¿Cuántos de los que son de Él le dirán: sí, Señor, lávame los pies? Dime, ¿con quién me lavo los pies? Si usted está entendiendo el ministerio de lavar los pies, o sea, la administración que llamamos, denle un aplauso al Señor. Amén. Si sabéis estas cosas, dijo el Señor, verso 17, bienaventurado serás si las haces. Entonces, hermano, no es solo saberlo, hay que hacerlo. Pero no solo dejarse lavar uno, lavar los pies a otros. Fíjese que la idea de Pedro, déjate lavar, es para lavarle los pies a los demás. No era nada más para que estuviera limpio Pedro, porque le dijo: si haces esto, entonces tendrás parte en mi trabajo. Si Pedro no se deja lavar los pies, lo deja a un lado. Hay personas ahora que creen, hermano, que llevando una vida disoluta, siendo cristianos, porque se puede, van a servir sin embargo a Dios. Pueden servir así como están. La excusa es: bueno, ¿y quién no peca? ¿Quién no es pecador? Para eso está el lavatorio de pies, para que los pecados de contaminación sean quitados. Fíjense que el Señor se puso una toalla, lavó los pies. ¿Cómo
¿cómo estarían los pies? No usaban calzado como los nuestros, sino que se les pegaba toda clase de polvo, de lodo en los pies. Imagínese usted cuando lavó los pies de ellos, ¿qué salió de esos pies? Sin embargo, terminó de lavarlos. ¿Y qué hizo la toalla? ¿Qué papel jugó la toalla? Quitar hasta el último vestigio de contaminación. Y los dejó secos, limpios, como deben quedar. Claro, está dejando de ver que después de esa limpieza probablemente van a haber otras contaminaciones más adelante. Hay que volver a lavar. Es un continuo trabajo de estar lavándose los pies unos a otros. Mire qué es lo que ha ocurrido a través de los siglos, especialmente ahora que está volviendo todo este panorama. Que el que lava los pies a otro, en vez de gozarse que el Señor le ayudó o le participó de su trabajo, lo divulga. Viera qué pies tenía fulano de tal. Y eso que no sabe usted, llegó también conmigo mengano. Ese sí que de una vez. Fíjese qué barbaridad se hacen, hermano. O sea que la lección esta de administración es una lección en que el Señor está ordenando que ayudemos a descontaminar a la gente de Él, que necesita descontaminación, pero para dejarlo listo para el servicio, no para que se sepa cómo está delante de la demás gente. Cuando se ordenaron los panes de la proposición en el tabernáculo, es otra fase de la administración. Habían 12 panes, las 12 áreas del Espíritu. Bueno, cogía el sacerdote 6 panes y se los ofrecía a Dios. Los levantaba, ahí estaban ofrecidos. Y de los otros 6 eran para que se los comieran los sacerdotes. Es una figura, la figura indica esto. Decirle al Señor junto con el que llega a lavarse los pies a la administración: Señor, ten misericordia de él, ayudarlo. Mira, Señor, cómo está contrito. Ahí está, a la par de él. Ahí están entregando los 6 panes. Pero de los otros 6, trágueselos. No los salga a repartir. Para usted. Usted sabe cómo está la persona que se ministró. Cállelo. Guárdelo. Y ya el Señor va a hacer la operación. Y le digo, va a demandar la indiscreción de los ministrantes. Porque Dios no lo hace para avergonzar a nadie. Lo hace para que estás contaminado se limpie. Ahí. Cuando usted sepa de alguna persona que le está contando toda la vida de otro, está repartiendo el pan que era de guardarlo, está regando la noticia de la contaminación de la vida de otro, lo está menoscabando, lo está acabando de hundir. Es muy delicado esto, hermano. Por eso el tema era necesario. Yo he oído personas que me dicen: yo no me ministro porque después todo el mundo lo sabe. ¿Dónde encontraremos discípulos, siervas, que se callen lo que el Señor les ha encomendado que hagan?
Si usted sabe de alguno, díganos, avísenos. Andamos buscando discípulos del Señor que sepan lavar los pies y callar. Más bien, debiéramos, después de lavar los pies de alguien, salir diciendo: gloria a Dios, limpio los pies de fulano, está lindo, maravilloso. Y no decir lo demás, ¿verdad? Esa es la lección, hermano. Ahora, nuestro Señor, así que terminó de lavar los pies y de limpiarlos con toalla, con la toalla, y secarlos, dejó la toalla, dejó el agua, volvió a la mesa, cogió toda su vestidura y se sentó. Eso indica la ascensión de Cristo después de venir a dar su sangre y a dejar al Espíritu Santo para que nos use, descontaminando a los cristianos. Así como Cristo lo salvó. Cristo lo salvó a usted. Los discípulos de este ministerio lo descontaminan en el nombre de Jesús. Y lo dejan listo para seguir caminando. ¿Quién puede decir que no se contamina? Fíjese que la figura que toma el Señor es del baño. Se bañó, ya está bañado. Jabón y estropajo, ¿cómo saldría el agua? Bueno, pero ya está limpio. Irradia buen olor y buen lustre. Muy bien, maravilloso. Pero al bajarse del baño, los pies cogen polvo, cogen cualquier cosa. Y por eso después es el lavatorio de pies. Por eso dijo el Señor, cuando Pedro lo invitó: báñame otra vez, Señor. No, ya nacer otra vez nada más. Pero lavar los pies cuantas veces sea necesario. Vamos a comparar el nuevo nacimiento en el Espíritu con la descontaminación del lavatorio de pies. ¿Cuántas veces usted va a nacer otra vez del Espíritu? Una. La que usted tuvo cuando se convirtió es la número 2. Usted nació del Espíritu cuando fue creado por Dios. Y el Señor no hizo hijos muertos. Así que nació vivo. Nació una vez del Espíritu. Pero ahora que vino al mundo, que vinimos al mundo, nos dan la oportunidad de nacer otra vez, porque se murió el Espíritu. De alguna manera se murió el Espíritu. Adán no nació muerto en la desobediencia del huerto. Murió su espíritu y se perdió la comunión con Dios. Ahora bien, como se quedó prácticamente sin espíritu, está muerto. Entonces vivía de sus instintos, del alma desajustada y de su cuerpo deseoso de bajos instintos. Se deformó. Entonces, así encontró a todos los descendientes de Adán, Cristo, y dijo: es necesario, al primero que entrevistó, Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Pero solo una vez más. Entonces yo me hago una pregunta, que tal vez usted tiene la respuesta. Si alguien se vuelve a morir
espiritualmente, ¿podrá volver a nacer? Ninguno contesta. Pero ya no hay un tercer nuevo nacimiento. El primero fue cuando fuimos creados, espíritus creados. El segundo fue cuando nos convertimos y la sangre de Cristo vivificó nuestro espíritu y quedamos otra vez conectados. Lo que puede pasar en el creyente es que se contamine y se contamine y se contamine, porque su voluntad todavía está ahí. Y él puede darse a pecar o abstenerse de pecar. Y de eso va a depender su final. Veámoslo otra vez en el huerto. El huerto era de Adán. Se lo dejaron, no se lo vendieron, no le costó nada. Ahí está en el huerto, la felicidad completa. Pero dependía ahora permanecer ahí de la obediencia. En cuanto desobedeció, jovencito para afuera. Por favor. Él nació otra vez del Espíritu cuando aceptó la sangre del Cordero en el altar. Y fue reprogramado otra vez hasta el final. Ahora bien, en el caso nuestro, nosotros venimos a Cristo, nuestro postrer Adán. Venimos muertos espiritualmente. Venimos sin conocer quién es Él. Venimos ciegos, esclavos del pecado, condenados si no nos arreglamos con Él. Pero en su misericordia, Él nos da la oportunidad y dice, ven, 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 pero me vas a obedecer. Sí, Señor, pues entonces dime qué es lo que hago. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora para obedecerte? Entonces el Señor empieza a lavar nuestra alma por medio de la palabra ungida. Es una manera de lavar, porque el lavatorio del agua engloba espíritu y palabra. La palabra dice que es el lavacro. El lavacro de la palabra, limpieza a través de la palabra. Es una manera, como dijéramos, de aplicar el espíritu. Más completo cuando se lavan los pies, porque entonces la conducta quitada de contaminaciones, malos pensamientos, malas acciones, vicios, áreas que no le rendimos al Señor. Entonces viene el Señor y nos permite a los seguidores que podamos participar en la tarea que el Señor nos dejó, descontaminar. Mire bien, cuando Lázaro va a ser sacado de la tumba, ¿quién podía sacarlo de la muerte? Solo Jesús. Lázaro ven fuera. Ahí está, eso es lo que hace Cristo, te da vida al Espíritu. Pero cuando salió Lázaro, ¿por qué el Señor no hizo lo demás? Quitarle las vendas, quitar la piedra, llevarlo a oír sus enseñanzas a la mesa, que él nunca iba antes. Ahí está el proceso. Deja el Señor a sus discípulos que participemos en el resto de la tarea, lo que es posible para el hombre. Para usted y para mí lo único que es posible, porque no podemos salvar a nadie, es lavarle los pies. Quiere decir que la administración no está quitando a Cristo nada.
Al contrario, el Señor ordenó que lo hiciéramos. El ministrante no le perdona a usted los pecados. El ministrante no le dice que tiene que hacer tal cosa, solo le indica qué es lo que tendría que hacer si se quisiera descontaminar. Es una ayuda. No podría decir, por ejemplo, los siervos que le quitaron las vendas a Lázaro, no podían decir que participaron en la resurrección de Lázaro, pero participaron en el trabajo del resucitado. En una reunión que teníamos anoche con los diáconos y directivos, hablábamos la ropa del Señor Jesucristo. Usted sabe que Él es Dios. Aún estando aquí en la tierra hace 2000 años, era Dios, pero estaba vestido de ropa humana. La ropa que tenía Cristo la hicieron en la tierra. Había que plancharla, lavarla, todo. En su humildad se sirvió de la ropa humana. Yo le llamaría a eso, decíamos con los hermanos anoche, yo le llamaría a eso el vestido, la organización sobre el cuerpo de Cristo, que nos deja que los hombres participemos en sus vestimentas. ¿Quién haría el manto? ¿Quién haría la ropa de Cristo? ¿Quién tendría ese privilegio de los ropajes del Señor? Sin embargo, eso no era lo que hacía el poder y los carismas. Salían a través del cuerpo, pero las vestimentas participaban. A tal grado, hermano, que la iglesia al principio llevaba vestimentas de ungidos para sanar enfermedades. Como que se empapara el vestido de las virtudes del cuerpo de Cristo cuando se identifica. Pero esos vestidos humanos de Cristo no se los llevó al cielo. Cambió ropaje. Ese ropaje no lo hicieron hombres. Yo no sé cómo era el ropaje que llevaba, pero eso no lo hicieron hombres. Apareció con otro ropaje y ascendió. Eso significa que nosotros vamos a ser transformados como ropaje de Cristo en el cuerpo, en otro ropaje. Y vamos a subir a identificarnos con Él solo en el otro ropaje. Si hubiera llevado una pieza de vestido terrenal, se deshace en la ascensión. No llevaba, pero estamos suponiéndolo. Pero cuando Él se vistió de su ropaje de gloria, subió sin ningún problema. Por eso dice que no puede entrar en el reino ese al cual Cristo ya ingresó. Que quien tenga el ropaje humano solamente, tiene ese tal que ser transformado, y ya transformado puede entrar en el reino. Todos los del reino vamos a ser transformados. No va a haber ahí nadie como aquel de las bodas con un vestido corriente. Lo echan. Todos vestidos de fiesta. Pero todo este proceso que estamos hablando, hermano, es a través de dejarse limpiar. Yo tengo que redondear esto con la parábola
de Cristo, de la casa grande. Todos los vasos, no hablemos de la calidad de vaso, todos los vasos de la casa grande van a ser usados. Pero si no se dejan limpiar, no van a ser usados en usos honrosos. Por eso yo entiendo que Judas, miren lo que dice aquí: ¿acaso no yo sé quiénes son ustedes y los he escogido? Vamos a ver. ¿Acaso tú no sabes que yo los escogí? Dice 18, yo los he elegido, dice Cristo. O sea que estaba diciendo, no vayan a creer que yo me equivoqué con Judas. Yo sé quién es él. Yo los escogí, sin embargo, miren, se volvió como un diablo. No está diciendo, no vayan a creer que me sorprendió y yo me equivoqué y lo escogí como bueno, porque era bueno. Yo sabía lo que iba a hacer, pero él no, él decidió condenarse cuando no se dejó limpiar. Yo lo quiero ver así. Quizá haya quienes opinen de otra manera, pero yo le aseguro a usted que a Judas le dieron la oportunidad de limpiarse. Y quizá empezó la limpieza cuando estuvo ministrando, haciendo milagros en la pareja que le tocó, pobrecito el que le tocó, ¿verdad? Pero anduvo ministrando, anduvo orando por enfermos, anduvo echando fuera demonios, y después, al no dejarse limpiar, el enemigo entró en él y vendió al Señor. Quiero cerrar esto con la tremenda responsabilidad de aquel que, habiendo participado del trabajo del Señor, pisotea su sangre, deshonra al Espíritu de gracia, como Judas. Porque entonces ya no tiene parte más. Fuera. Se perdió, se condenó. Por eso yo creo que a Judas no le lavaron los pies, pero le ofrecieron la sangre. No quiso. No quiso dejarse limpiar con sangre y agua. El que no nazca de agua y del Espíritu no entra. Yo no sé cuándo tú vas a ir a la descontaminación de tu andar. No te estoy diciendo que vayas con fulano o con sutano. Solo te estoy diciendo que la administración es una de las aportaciones más despreciadas, pero de las más útiles en la vida de los que Dios ha apartado para su servicio. Ojalá pudiéramos unos a otros lavarnos los pies y que fueran luego, no tanto el rito cuanto lo que significa, no tanto un poco de agua entre los dedos de los